Desde el estudio les traemos en esta ocasión, ¿qué es la guerra? Para entender hacia dónde va la guerra, primero debemos responder una pregunta incómoda. ¿Qué es? En su definición más básica, la guerra es el conflicto organizado entre grupos humanos que recurren a la fuerza para imponer su voluntad sobre otros. No es simple violencia callejera, ni crimen, ni terrorismo aislado, es acción colectiva, con objetivos políticos, económicos o religiosos, y con una intensidad que supera el umbral de lo cotidiano. El pensador militar Karl von Clausewitz, en su obra de la guerra, la definió como la continuación de la política por otros medios, una frase que ha envejecido como el buen vino porque hoy esos otros medios incluyen desde ataques cibernéticos hasta campañas de desinformación viral. Pero antes de Clausewitz, otro hombre sentó las bases morales del conflicto armado, San Agustín de Hipona, quien en el siglo V formuló la teoría de la guerra justa. Para el obispo de Hipona, la guerra no es buena en sí misma, pero puede ser un mal necesario si cumple tres condiciones: que sea declarada por una autoridad legítima, que busque restaurar la paz o castigar un agravio, y que tenga una intención recta, es decir, sin sed de venganza ni crueldad desmedida. Esta idea, más tarde refinada por Tomás de Aquino y por el derecho internacional, sigue viva hoy en debates sobre intervenciones humanitarias o bombardeos quirúrgicos. De la guerra cuerpo a cuerpo a la guerra de trincheras. Durante milenios, la guerra fue sinónimo de contacto directo, hordas con hachas de piedra, falanges griegas, legiones romanas, caballeros con armaduras. La distancia de ataque apenas superaba la longitud de una lanza. Luego llegó la pólvora y con ella la posibilidad de matar sin verse las caras, pero fue en la Primera Guerra Mundial donde la guerra industrial mostró su rostro más miserable, la guerra de trincheras. Millones de hombres enterrados en líneas de barro, ametralladoras, alambradas y artillería pesada que pulverizaba cuerpos sin ofrecer ningún heroísmo romántico. Aquella guerra de desgaste fue el puente hacia una era donde la tecnología empezó a dictar las reglas. En la Segunda Guerra Mundial aparecieron los bombardeos estratégicos, los tanques en formación y, finalmente, la guerra cinética llevada a su extremo, la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. La guerra nuclear, ese monstruo teórico que nunca se ha vuelto a usar pero que redefinió todo, convirtió el conflicto entre potencias en una partida de ajedrez suicida. Desde entonces, nadie con armas nucleares ha osado enfrentarse directamente a otro poder nuclear. En cambio, han perfeccionado las guerras por delegación, o guerras proxy, las guerras híbridas y las guerras silenciosas. Pasemos ahora a explicar los tipos de guerra: la psicológica, la biológica y la cinética. Clasificar las guerras es como clasificar las enfermedades, hay muchas y a menudo se combinan. La guerra cinética es la clásica, la de los proyectiles que perforan carne y blindaje. Pero junto a ella convive la guerra psicológica, que no busca destruir cuerpos sino voluntades, panfletos lanzados desde aviones, emisoras de radio con mentiras, trolls en redes sociales sembrando miedo o divisiones étnicas. Un caso paradigmático fue la Operación Miedo de la CIA en Afganistán, donde se transmitían grabaciones de supuestos soldados soviéticos huyendo aterrados. Hoy la guerra psicológica se ha trasladado a TikTok, Twitter, ahora conocido como X, y Telegram, donde los relatos se fabrican en tiempo real. La guerra biológica, por su parte, ha sido el tabú más oscuro, desde los británicos entregando mantas infectadas con viruela a nativos americanos en el siglo XVIII hasta el programa japonés de la Unidad 731 en Manchuria, pasando por las sospechas nunca del todo aclaradas sobre Anthrax en cartas después del 11 de septiembre. Aunque la Convención de Armas Biológicas de 1972 prohibió su desarrollo, muchos estados mantienen laboratorios de defensa que pueden cruzar la línea en cuestión de semanas. Guerras híbridas y el poder de las sanciones. En las últimas décadas, los estrategas acuñaron el término guerra híbrida para describir conflictos donde se mezclan fuerzas regulares, milicias irregulares, ciberataques, manipulación mediática y presión económica. Rusia en Crimea 2014 es el ejemplo de manual: soldados sin distintivos, los llamados hombrecillos verdes, referendos falsos, hackers cortando la electricidad, y una campaña masiva de desinformación sobre el gobierno ucraniano.
Pero Occidente también ha desarrollado su propia arma favorita, las sanciones y bloqueos económicos. Estados Unidos y la Unión Europea han convertido el dólar y el acceso al sistema SWIFT en armas de destrucción masiva. Irán, Corea del Norte, Venezuela y más recientemente Rusia han sufrido bloqueos financieros que equivalen a una guerra de desgaste sin tanques. Los economistas llaman a esto guerra asimétrica financiera, no mata directamente, pero condena a poblaciones enteras a la falta de medicinas, comida o tecnología. Lo paradójico es que las sanciones suelen venderse como alternativa pacífica a la guerra, cuando en realidad son su forma más insidiosa y duradera. Guerra de cuarta generación, cuando el Estado pierde el monopolio. A mediados de los 90, los analistas militares William Lind y Thomas Hams propusieron la idea de la guerra de cuarta generación, o 4GW. Según ellos, las tres primeras generaciones fueron el combate lineal de la era de la pólvora, la guerra de trincheras con fuego indirecto y la guerra de maniobra blindada y aérea de la Segunda Guerra Mundial. La cuarta generación rompe todos los esquemas porque el Estado deja de ser el único protagonista. Redes terroristas como Al-Qaeda, carteles de la droga, milicias tribales o movimientos separatistas pueden librar guerras larguísimas sin ejércitos ni fronteras, usando la propia sociedad como campo de batalla. Su objetivo no es conquistar territorio sino erosionar la voluntad política del enemigo, y sus armas favoritas son la propaganda, el secuestro, el atentado selectivo y la explotación de las redes sociales. La guerra de cuarta generación es difusa, permanente y difícil de ganar porque no hay un centro de gravedad claro. Irak y Afganistán demostraron que el ejército más tecnologizado del mundo puede ocupar un país en 3 semanas pero no pacificarlo en 20 años. Quinta generación. Minority Report y Palantir. Si la cuarta generación es la guerra descentralizada, la quinta generación, todavía en discusión teórica, sería la guerra de los sistemas autónomos, la inteligencia artificial y la predicción de conductas. Aquí entra en escena Palantir Technologies, la empresa fundada por Peter Thiel y otros inversores ligados a la inteligencia estadounidense. Palantir no fabrica drones ni bombas, fabrica software de integración masiva de datos. Su plataforma GASEM y su sistema AIAD, Artificial Intelligence Defense, prometen algo que suena a ciencia ficción, ataque preventivo basado en algoritmos predictivos. En la práctica, analizan miles de millones de registros, llamadas telefónicas, movimientos bancarios, geolocalización, historiales médicos, publicaciones en redes, para identificar patrones que anticipen un ataque terrorista, un levantamiento o incluso un delito aún no cometido. Es exactamente la premisa de Minority Report, la película de Steven Spielberg donde un departamento de policía precrime arrestaba a personas antes de que mataran. La diferencia es que Palantir ya opera para el Pentágono, la CIA y el Mossad. La guerra de quinta generación, si llega a consolidarse, será la guerra de los algoritmos, decidir quién muere no con un juicio ni con un campo de batalla, sino con una predicción estadística. ¿Es eso guerra o es otra cosa? Quizás sea la fusión definitiva entre vigilancia y destrucción. Del pasado al presente, guerras por recursos y alta tecnología. Mientras los teóricos discuten si estamos en la cuarta o en la quinta generación, las guerras reales de hoy nos muestran una mezcla de todas las épocas. La invasión rusa de Ucrania es un ejemplo perfecto. Hay trincheras como en 1914, pero también drones comerciales de $400 que guían proyectiles de artillería. Hay guerra cinética con tanques, pero también guerra psicológica con deepfakes y guerra de sanciones por parte de Occidente. Y por supuesto, el componente de los recursos naturales, el Donbass es rico en carbón y litio, y Ucrania posee la mayor parte de las reservas europeas de gas de esquisto. Igual que en las guerras del siglo XX por el petróleo, el conflicto se disfraza de ideología pero en el fondo mueve tuberías y minerales críticos. China, mientras tanto, libra su propia guerra silenciosa por el litio en el Congo, por el cobre en Perú y por las tierras raras en todo el mundo, sin disparar un solo tiro pero usando inversiones estratégicas, deuda atrapante y empresas estatales. Desarrollemos ahora una conclusión.
volver a San Agustín en la era de Palantir. Recorrer 9 siglos de teoría y práctica bélica nos deja una lección amarga: la guerra nunca desaparece, solo se transforma. San Agustín creía que podíamos distinguir una guerra justa de una injusta con criterios racionales. Clausewitz pensaba que la política podía controlar a la guerra como un jinete a su caballo. Hoy, con inteligencia artificial prediciendo ataques, el jinete ha perdido las riendas. La guerra de cuarta generación es caótica, la de quinta generación es invisible, pero ambas nos exigen entender que ya no hay campos de batalla claros, ni uniformes distinguibles, ni altavoces que anuncien el fin. La guerra está en tu móvil, en tu termostato inteligente, en el precio del pan, en el video viral que te hace odiar a tu vecino. Y quizá por eso, más que nunca, volvemos a necesitar preguntas agustinianas: ¿quién declara esta guerra? ¿Con qué intención? ¿Hay alguna posibilidad real de paz o solo estamos administrando la violencia con hojas de cálculo y bombas quirúrgicas? Si el video termina con una sola idea, que sea esta: la guerra no es un fallo de la tecnología, es un fallo de la política. Y mientras no resolvamos ese fallo de origen, los algoritmos no harán más que acelerarlo. Como de costumbre, les agradecemos haber llegado hasta aquí y los invitamos a darle me gusta, compartir, comentar y suscribirse al canal si no lo han hecho ya. También agradecemos de antemano sus contribuciones por medio de PayPal, cuyo enlace está en el cuadro de la descripción. Hasta la próxima emisión.